Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video en donde vamos a estudiar qué es la correlación lineal. Si este video te resulta de utilidad, yo te invito a que me regales un like y que te suscribas al canal. Comencemos. Regresión lineal. Bien, vamos a ver qué es una regresión lineal. Existen diversas situaciones en las cuales se trabaja con un par de variables y en donde tratamos de buscar o contestar la pregunta si existe o no una asociación entre ambas mediciones o variables. A las medidas que utilizamos en estadística descriptiva que se relacionan con la determinación del grado de asociación que hay entre dos o más variables, se les denomina medidas de asociación o de correlación. La situación más común para analizar es cuando se tiene un par de variables, como se ilustra en los siguientes ejemplos que se muestran a continuación. Generalmente en la vida cotidiana surgen algunas situaciones en las cuales tal vez exista una relación entre dos situaciones a las cuales les llamamos variables. Veamos algunos ejemplos. Número de comerciales en la televisión por semana. Vamos a ver si el número de comerciales que se transmiten en una televisión tiene alguna relación con las ventas de cientos de unidades. Generalmente nos encontramos nosotros al ver la televisión, eventos publicitarios. Y a través de estos eventos publicitarios, las diferentes marcas pues tienen un ingreso por cierta cantidad de ventas. Vamos a ver si en verdad el llevar a cabo una comercialización a través de la televisión provoca que aumenten las unidades vendidas. Tal vez sí existe una relación o tal vez no. Otro ejemplo pudiera ser el número de días utilizados en una dieta tendrá alguna relación con el peso perdido. Generalmente cuando se lleva a cabo una dieta, de acuerdo a la cantidad de días que se va aplicando la dieta, pues vamos viendo que el peso va disminuyendo. Entonces, pudiera existir una relación entre esta cantidad de días y el peso que se va disminuyendo. Tal vez sí exista una relación o tal vez no. Otro ejemplo sería el ingreso per cápita, es decir, el ingreso en cada familia. Vamos a ver si el ingreso en cada uno de los hogares tiene una relación con la cantidad de personas que estudiaron alguna profesión. Se supone que cuando una persona realiza estudios profesionales, puede tener la posibilidad de conseguir un mejor trabajo y con ello tener una mayor cantidad de ingresos. Tal vez sí se dé esta situación o tal vez no. Un último ejemplo sería la calificación final de un curso. Vamos a ver si la calificación final tendrá alguna relación con el promedio parcial. Bien, esta relación entre una variable y otra variable es lo que vamos a estudiar en lo que llamamos regresión lineal. Veamos. En estos casos, lo que se pretende es analizar si en verdad existe una asociación entre los pares de variables que se han dado. A veces porque se requiere predecir una en función de la otra, o porque se desea saber si las variables se encuentran relacionadas o no.
Cuando se analiza la relación que existe entre dos variables, se tiene como objetivo principal utilizar alguna de ellas para de esta manera poder predecir hacia el futuro qué pasaría con la otra variable. La variable que se va a predecir se denomina variable dependiente o variable de respuesta y se simboliza siempre con la letra Y. La otra variable que proporciona la base de la predicción se denomina variable independiente o variable de entrada y esta se simboliza con la letra X. Es decir, vamos a estudiar si la variable Y, llamada dependiente, depende o no de la variable X llamada independiente. Bien, la forma de medir la asociación entre estas dos variables cuantitativas se le llama correlación lineal. La correlación lineal, pues, persigue el objetivo principal de analizar la correlación, es decir, medir la intensidad de relación entre dos variables, particularmente si se analizara la correlación lineal, es decir, aquella que pretende descubrir si existe una asociación matemática entre dos variables en términos de una línea recta. Continuemos. El análisis de correlación. Realizando un análisis de correlación se puede determinar el grado de relación o asociación entre dos variables. Dos medidas desarrolladas para describir la correlación entre dos variables son el coeficiente de correlación o el coeficiente de determinación. Para poder medir cuantitativamente la asociación entre dos variables, se define el coeficiente de correlación lineal que se representa mediante la letra R minúscula. Es decir, con ella vamos a encontrar la medida de la intensidad de la relación lineal entre dos variables. Este coeficiente nos va a reflejar el grado de relación o efecto que tiene el cambio de una variable con respecto a la otra. Bien, para poder calcular el coeficiente de correlación lineal, pues vamos a contar con una fórmula que nos va a permitir precisamente saber qué tan grande o qué tan pequeño es este valor. Y esto se le conoce como el coeficiente de correlación de Pearson. El modelo matemático para poder llevar a cabo este cálculo se encuentra representada por la siguiente fórmula o ecuación. Aparentemente da la impresión de una ecuación muy complicada, pero esta ecuación que se ve con una apariencia complicada, la podemos aplicar de una manera muy rápida y muy sencilla a través del uso de una tabla. Bien, veamos cuáles son los elementos que componen esta fórmula o esta ecuación llamada fórmula de Pearson. Bien, esta es la fórmula de Pearson con la cual vamos a medir esta asociación o esta intensidad de relación entre dos variables. En esta fórmula aparecen diferentes símbolos, los cuales representan lo siguiente. La letra N, como lo podemos ver en la parte superior de la fórmula y en la parte inferior, dentro de dos raíces,
esta letra n representa el número de pares de datos. Estamos hablando de pares porque estamos analizando al mismo tiempo dos variables o dos valores numéricos cuya relación pudiera existir o no pudiera existir. También en la fórmula tenemos este símbolo con una X que se llama sumatoria. Este símbolo solamente representa una suma, es decir, la suma de todos los valores que se encuentran sobre el eje de las X. En la parte inferior tenemos un símbolo parecido, solamente que cambia, en lugar de la letra X cambia la letra Y. Esto lo debemos de entender como la sumatoria de todos los valores del eje de la Y o Y. Como tercer símbolo tenemos sumatoria de X por Y. Cuando veamos las dos letras de las variables juntas, pues está representando una multiplicación, un producto. Por lo tanto, aquí nos indica que es la sumatoria de los productos de X por Y. El siguiente símbolo nos indica que debemos de sumar todos los valores de X que se van a encontrar elevados al cuadrado. Es la suma de los cuadrados de cada valor de X. En la parte inferior tenemos otro símbolo que nos indica la sumatoria de todos los valores de Y elevados al cuadrado. El último símbolo nos indica que la sumatoria de todos los valores de X se deben de elevar posteriormente al cuadrado. Estos dos símbolos no deben de confundirse. Hay que ver que hay una diferencia, ya que el primer símbolo no maneja un paréntesis, mientras que el segundo sí. Por lo tanto, son dos operaciones totalmente diferentes que no debemos de confundir. Bien, el coeficiente de correlación puede mantener un intervalo que va desde -1 hasta +1. Esto significa que el valor que debemos de encontrar aplicando la fórmula, esta fórmula de Pearson, debe ser un valor que puede encontrarse entre el -1 y el +1. Nunca puede exceder al +1, ni tampoco puede exceder al -1. Es decir, es un valor que se puede encontrar entre estos dos valores extremos. Ahora, cuando el valor obtenido con esta fórmula es muy cercano al valor de 1, significa que la asociación entre las dos variables es del 100% y que aparte esa asociación es positiva. En el caso contrario, si el valor que obtengamos con la fórmula de Pearson se acerca a -1, también nos indica que efectivamente hay una relación entre estas dos variables, pero de manera negativa. Todo esto depende de la gráfica que nos arroje al momento de ubicar los valores tanto de la variable X como de la variable Y. Bien, ahora, cuando el valor que obtengamos mediante esta fórmula se acerque a 0, significa que la relación entre las dos variables va haciéndose cada vez más nula. Si nos da un valor de 0 en esta fórmula, significa que no existe absolutamente ninguna relación entre las dos variables. Si se acerca a 1 o a -1, sí existe una tendencia a haber una relación entre ambas variables. Bien, para esto debemos de considerar el siguiente cuadro
donde nos muestra los valores que se pueden obtener en la fórmula de Pearson. Veamos. Esta fórmula nos indica que si el valor obtenido con esta fórmula es de -1, existe una correlación negativa perfecta. Ahora, cuando este valor se va acercando a 0, la correlación va siendo más débil conforme se va acercando a un valor de 0. Si con la fórmula obtenemos un valor de 0, pues encontramos que efectivamente no existe absolutamente ninguna relación entre las dos variables. Si el valor va acercándose a 0.5, significa que la correlación es moderada pero positiva. Cuando este valor se va acercando al valor de 1, la correlación cada vez se va haciendo más fuerte y positiva. Ahora, si el resultado obtenido con la fórmula de Pearson nos da como resultado 1, pues significa que la relación entre ambas variables es perfecta, digamos que al 100%. Bien, continuemos. Para poder entender cómo calcular esto, vamos a aplicar este estudio a un ejemplo muy típico. Veamos. Después de efectuar un examen médico a 7 alumnos de una escuela, se registró, entre otros datos, su peso y su estatura. Esta información aparece registrada en la siguiente tabla. En esta tabla tenemos en el primer renglón el peso en kilogramos de cada uno de los 8 alumnos. Podemos ver que tenemos un alumno con un peso de 50, otro alumno con un peso de 90, un tercer alumno con un peso de 77 kilogramos, 69 kilogramos, 75, 65, 90 y el último dato de 65. En la parte inferior tenemos el peso de ese mismo alumno: 1,62, 1,86, 1,62, 1,65 y así hasta el último dato de 1.51. Hay que observar que estamos tratando de ver o de estudiar si existe una relación entre el peso de una persona y la estatura de la misma. Existe una creencia que cuando una persona es más alta, tiene un mayor peso. Y precisamente es lo que vamos a estudiar en este ejemplo. Vamos a calcular el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación para poder saber si efectivamente el peso depende de la estatura de la persona. En estos datos, el peso viene siendo la variable la variable dependiente. ¿Sí? La letra Y representa la variable dependiente, mientras que la letra X representa la variable independiente. Lo que vamos a estudiar es determinar si el peso que tiene una persona depende directamente de su estatura. Bien, veamos entonces cómo llevar a cabo este análisis. Tabla de datos recabados. Una vez más se muestra la tabla en donde tenemos registrados el peso de 8 alumnos, el peso de 8 personas y también su estatura. Vamos a tomar de ahí los datos
para a través de estos datos poder llenar una tabla con la cual vamos a calcular precisamente el grado de relación entre el peso y la estatura. Veamos. Tabla de operaciones. Es muy conveniente y bastante práctico utilizar esta tabla. Como podemos ver, se compone de 6 columnas. 1, 2, tercera columna, cuarta columna, quinta y sexta columna. En la parte superior aparece el encabezado de cada una de estas 6 columnas. Veamos. La primera columna tiene el encabezado de par. ¿Qué vamos a anotar aquí? La cantidad, en este caso de alumnos, cuyo peso y estatura se registró. Vemos en la tabla superior que tenemos el registro de 8 personas. Por lo tanto, pues aquí vamos a anotar del 1 hasta el 8, porque estamos considerando los datos de 8 personas. En la segunda columna vamos a anotar la variable X que representa la estatura de cada una de esas 8 personas. Veamos. La primera persona tiene una estatura de 1,62. Para la segunda persona tenemos una estatura de 1,86. Para la tercera persona tenemos registrada una estatura de 1,62. Para la cuarta persona tenemos una estatura de 1,65. Para la quinta, 1,60. Para la sexta persona, 1,72. Para la séptima persona, 1,87. Y para la última persona, una estatura de 1,51. Una vez que hemos anotado cada uno de los valores de X y que en este caso esta variable, que es la independiente, representa el peso de cada una de las personas, lo que hacemos es sumar toda esta columna, obteniendo un total de 13.45. Este dato lo anotamos hasta mero abajo, donde aparece un renglón que tiene como encabezado suma total. Enseguida, en el tercer renglón, es el renglón correspondiente a la variable dependiente Y. Hay que recordar que lo que estamos analizando es si el peso de una persona depende de la estatura de la misma. Vamos a ver si efectivamente existe una relación entre el peso y la estatura. Bien, entonces en esta segunda columna vamos a escribir cada uno de los pesos de las 8 personas. Veamos. Primera persona, 50 kilogramos. Segunda persona, 90 kilogramos. Tercera persona, 77 kilogramos. Cuarta, 69. Quinta, 75. Sexta, 65. Séptima persona, 90. Y la última persona, pues un peso de 65 kilogramos. Una vez que hemos anotado en esta columna todos los resultados de los pesos, los vamos a sumar, obteniendo un resultado total de 581. Bien, pasemos a la cuarta columna, cuyo encabezado es X elevada al cuadrado. Aquí lo que vamos a hacer es tomar este valor que corresponde a X y este valor se va a elevar al cuadrado, es decir, 1.62 elevado al cuadrado
nos da como resultado 2.624. De la misma manera, vamos recorriendo los renglones hacia abajo. Siguiente renglón, 1.86 elevado al cuadrado nos da 3.460. 1.62 elevado al cuadrado nos da 2.624. Siguiente, 1.65 elevado al cuadrado nos da 2.723. Ahora, 1.60 elevado al cuadrado nos da 2.560. Siguiente, 1.72 elevado al cuadrado nos da 2.958. 1.87 elevado al cuadrado nos da 3.497. Y por último, 1.51 elevado al cuadrado nos da como resultado 2.280. Una vez que tenemos toda esta columna llena con los datos de las 8 personas, lo que vamos a hacer es sumar toda esta columna, obteniendo un resultado total de 22.726. Para la siguiente columna vamos a aplicar algo muy parecido, pero ahora vamos a ir tomando cada uno de estos valores de y, los vamos a elevar al cuadrado y van a ser los resultados que vamos a ir colocando en esta quinta columna. Veamos, 50 elevado al cuadrado nos da 2500. 90 al cuadrado nos da 8100. 77 al cuadrado nos da 5929. 69 al cuadrado nos va a dar como resultado 4761. 75 elevado al cuadrado nos da 5625 y así con los demás valores. Cuando tengamos ya elevado al cuadrado cada uno de los valores de y, vamos a tomar todos estos datos y los vamos a sumar. Y en este caso, el resultado total es 43.465. Para la última columna, el encabezado nos está indicando la multiplicación de la variable x por la variable y. Este símbolo representa una multiplicación. Por lo tanto, se multiplica x por y. Es decir, vamos a multiplicar este valor de x por este valor de y, obteniendo 81. En el siguiente renglón, multiplicaríamos un 86 por 90, obteniendo 167.40. De igual manera, en los renglones que van hacia abajo, 1.62 por 77, 1.2474. 1.65 por 69 nos da 113.85. 1.60 por 75 nos da 120. 1.72 por 65 nos da 111.80. Ahora, 1.87 multiplicado por 90 nos da 168.30. Y por último, al multiplicar 1.51 por 65, obtenemos 98.15. Una vez que tenemos ya registradas todas las multiplicaciones de la variable x por la variable y, vamos a tomar todos estos datos y los vamos a sumar. En este caso, la suma total nos da como resultado 985
24. Es muy conveniente aplicar esta tabla, este llenado, porque vamos a ver cómo tomar los valores de esta tabla para poder utilizar la fórmula de Pearson. Continuemos. Bien, aquí tenemos la tabla que acabamos de explicar, cómo se va obteniendo cada uno de estos valores, y entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula, esta fórmula que le llamamos fórmula de Pearson y que nos sirve pues precisamente para poder calcular el valor de esta correlación entre las dos variables. Bien, veamos cómo reemplazar cada uno de estos símbolos. Lo vamos a reemplazar por un valor numérico y esos valores numéricos precisamente los vamos a tomar de la tabla. Veamos. La letra N minúscula representa la cantidad de datos que tenemos. En este caso estamos hablando de 8 datos porque se registró el peso y la estatura de 8 personas. Por lo tanto, N es igual a 8. Vemos entonces aquí N la hemos reemplazado por el número 8. Enseguida aparece un punto. Este punto representa una multiplicación. Esto significa que el valor de N se va a multiplicar por este otro valor. No lo olvides, el punto representa una multiplicación. Bien, veamos. Este símbolo nos indica tomar la suma de X por Y. Aquí se está multiplicando X por Y y vamos a tomar la sumatoria de X por Y. Pues bien, este valor, si te fijas en la tabla, lo tenemos en la última columna hasta abajo. Aquí tenemos la sumatoria de todos los valores al multiplicar X por Y. Tenemos entonces 985.24, dato que anotamos aquí reemplazando a este símbolo. Enseguida anotamos el signo de menos, estamos restando, y ahora vamos a anotar la sumatoria de todos los valores en X. Este dato también lo tomamos de la tabla y podemos ver en la tabla que la sumatoria de todos los valores de X lo tenemos registrado en la segunda columna con un total de 13.45, dato que anotamos aquí, reemplazando de esta manera a la sumatoria de X. Enseguida aparece un punto que nos indica que posteriormente vamos a multiplicar la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Por lo tanto, para anotar la sumatoria de Y, abrimos un segundo paréntesis y ahora vamos a tomar de la tabla la columna donde tenemos la suma de todos los valores en Y, que es lo que nos está indicando esta parte de la fórmula, suma de todos los Y's. Esta suma nos da un total en la tabla de 581, dato que escribimos aquí reemplazando al símbolo sumatoria de Y. En la parte inferior hay que destacar que tenemos dos raíces cuadradas muy independientes y estas raíces cuadradas se van a multiplicar más adelante. Veamos entonces que en la primera raíz tenemos n, ya vimos que n representa el número 8, que es la cantidad total de personas que fueron registradas. Enseguida, esa n se debe de multiplicar por la sumatoria de las x al cuadrado. Esta sumatoria la obtenemos de la tabla
y vemos aquí que estamos sumando todas las x al cuadrado, obteniendo un dato de 22.726, dato que anotamos aquí reemplazando a esta simbología sumatoria de x al cuadrado. Enseguida la fórmula nos marca un signo de menos, anotamos el signo negativo y a continuación dentro de un paréntesis aparece la sumatoria de x. Atención aquí, es sumatoria de x. Por lo tanto, en la tabla buscamos la sumatoria de todas las x, la cual la encontramos en la segunda columna, de donde el resultado total fue de 13.45, dato que anotamos aquí, y ese dato se va a elevar, tal y como lo indica la fórmula, al cuadrado. Hasta aquí terminaría la primer raíz cuadrada. Enseguida aparece un punto, lo cual nos indica que más adelante vamos a multiplicar el resultado de la primera raíz por el resultado de la segunda raíz. Bien, veamos. En la segunda raíz tenemos el valor de n, que es de 8. A continuación, n va a multiplicar a la sumatoria de y al cuadrado. Una vez más, este dato lo obtenemos de la tabla y podemos ver que la sumatoria de todas las y al cuadrado nos dio 43.465, dato que escribimos aquí, y con ello vamos a reemplazar el símbolo sumatoria de y al cuadrado. A continuación, la fórmula nos indica restar, bajamos el símbolo de resta, y dentro de un paréntesis, la fórmula nos está indicando la sumatoria de las y's elevadas al cuadrado. Podemos ver que la sumatoria de todos los valores en y aparece en la tercera columna con un dato de 581, dato que anotamos en el último paréntesis, reemplazando a la sumatoria de y este valor, según la fórmula, se debe de elevar al cuadrado. Una vez que hemos llevado a cabo el reemplazamiento de cada uno de los símbolos por su valor tomado de la tabla, pues es momento de ir realizando las operaciones indicadas. Bien, veamos. En el numerador, es decir, en la parte superior, primero debemos de multiplicar 8 por 985.24, de donde vamos a obtener 7.881.92. A continuación, el signo de resta se mantiene y ahora vamos a multiplicar 13.45 por 581. Hay que recordar que los paréntesis nos está indicando una multiplicación. Por lo tanto, al multiplicar estos dos valores, obtenemos 7.814.45. Bien, pasemos a la parte inferior y vamos a trabajar primero la raíz. Lo primero es multiplicar 8 por 22.726. De esta multiplicación obtenemos como resultado 181.88. Enseguida vamos a restar y ahora 13.45 se eleva al cuadrado para obtener 180.9025. Hasta ahí terminan las operaciones de la primer raíz cuadrada. Enseguida la fórmula nos marca mediante un punto una multiplicación, por lo tanto pues este punto lo anotamos indicando que más adelante
hay que efectuar una multiplicación. Para el segundo paréntesis vamos a proceder tal y como lo hicimos en el primero. Vamos a multiplicar 8 por 43.465, de donde obtenemos 347.720. Enseguida vamos a restar lo que nos dé 581 elevado al cuadrado, de donde obtenemos 337.561. Bien, vamos a continuar con las operaciones. Por lo tanto, pues ahora, regresando a la parte superior, al numerador, vamos a llevar a cabo esta resta, 7.881.92 menos 7.814.45, de donde vamos a obtener 67.47. En el denominador, es decir, en la parte inferior, primero vamos a restar en la primer raíz, 181.88 menos 180.9025, de donde obtenemos 0.9055, valor que sigue quedando debajo de la raíz. Hay que poner atención especial en esta parte, ya que todavía nos falta obtener la raíz de este valor. Bien, enseguida vamos a multiplicar, tal y como nos lo está indicando la fórmula, vamos a multiplicar, y ahora en la segunda raíz vamos a efectuar también una resta, de tal manera que al restar estos dos valores obtenemos como resultado 10.159. Bien, continuamos con las operaciones. Lo voy a hacer en la parte inferior. Hay que observar que el numerador 67.47 se mantiene y que ahora vamos a obtener la raíz cuadrada de 0.9055, lo cual nos da 0.95157, que se debe de multiplicar por la raíz de este número, que nos da 100.7918. Bien, continuamos con las operaciones y ahora solamente lo que vamos a hacer en la parte inferior, es decir, en el denominador, es multiplicar estos dos valores, de donde obtenemos 95.9104. El numerador se sigue conservando igual, y ya para terminar esta fórmula, pues vamos a dividir 67.47 entre 95.9104 para obtener 0.7034. Hay que recordar que el valor de la correlación debe estar entre el valor de menos 1 y más 1. También hay que recordar que si este valor se va acercando cada vez más a 1, pues esto nos indica que efectivamente hay una relación entre lo que es el peso de la persona y su estatura. Por lo tanto, en este dato podemos ver que como resultado obtenimos 0.70 o 0.7, que es un resultado que se va acercando a 1. No tenemos una relación total o una relación del 100%, pero sí una relación considerable entre lo que viene siendo el peso y la estatura. Bien, enseguida pues vamos a calcular algo que le llamamos coeficiente de determinación, lo cual nos va a dar esta relación en porcentaje. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el valor de la correlación, que es este valor que acabamos de obtener, 0.7034,
y simplemente este valor se va a elevar al cuadrado para obtener 0.4949, que posteriormente se va a multiplicar por 100 para obtener como resultado en porcentaje del 49.49. Esto significa o nos da a entender que el 49% de estos datos sí mantienen una relación. Es decir, aproximadamente el 50% nos hace ver que sí existe una relación entre lo que viene siendo el peso de una persona y su estatura. No es una relación del 100%, esto significa que no siempre es así, pero que sí existe ahí un cierto porcentaje de mitad y mitad, en el cual pues podemos ver que existe esta relación entre el peso y la estatura de una persona. Bien, para terminar, veamos la representación gráfica de estos valores. Esto se lleva a cabo a través de un diagrama llamado diagrama de dispersión de datos. Este diagrama se compone de un eje llamado eje de las X, en donde vamos a colocar los datos de la variable independiente, y que en este ejemplo la variable independiente pues viene siendo la estatura de este grupo de 8 personas. En el eje de las Y aparece la variable dependiente, la que está dependiendo de la estatura, y que en este caso pues viene siendo el peso. ¿Sí? Entonces aquí tenemos registrado desde 0 hasta 100. Y estamos buscando a través de este diagrama visualizar si efectivamente hay una relación entre el peso y la estatura de una persona. Recordarás que en la tabla teníamos valores en X y valores en Y. Cada uno de estos valores fueron ubicados en este diagrama como si fueran coordenadas. Aquí resulta muy práctico aplicar un plano cartesiano y ir localizando cada uno de los pares de valores, uno para X y uno para Y esto nos va a dar la ubicación de cada uno de esos puntos, de cada uno de esos datos. Estos puntos que vemos se encuentran muy dispersos, es decir, separados unos de otros. Si vemos que en este diagrama se forma una línea determinada por los puntos, pues significa que la relación entre las dos variables es total, es de un 100%. Pero si estos puntos se separan entre sí, evitando que se forme una línea recta con ellos, pues nos indica que no existe ninguna relación entre ambas variables. En este caso podemos ver que algunos de los puntos se encuentran muy cercanos a la línea, otros un poquito más alejados, pero que aproximadamente nos generan una línea, y esa es la razón por la cual obtuvimos el resultado que nos dio que el 49% de este análisis es verdadero, si existe una relación, mientras que el resto no existe una relación. Por eso aquí la gráfica que obtenemos pues no nos da como resultado una línea total formada por cada uno de estos puntos, porque la relación entre ambos no es total, no es del 100%. Bien, espero que a través de este video te ayude a comprender cómo llevar a cabo este análisis y poder saber si efectivamente existe una relación entre dos variables cuando estamos analizando algún problema estadístico. Hasta el próximo video.